Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este 30 de octubre en Isla Margarita, con mediación del Vaticano, el gobierno de Venezuela y la oposición van a iniciar un diálogo para intentar superar la delicada crisis política que vive ese país. El enviado especial del Papa Francisco, Emil Paul, nuncio apostólico en Argentina, hizo el anuncio tras reunirse hoy mismo con delegados de ambos sectores. Fue en Caracas ese primer encuentro. De los alcances de este diálogo en el vecino país, de los avances en la renegociación del acuerdo con las FARC en Cuba y de cómo los delitos informáticos están golpeando a la banca con millonarias pérdidas. Les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Enviado del Papa anuncia diálogo en Venezuela entre gobierno y oposición. Papa Francisco recibe al presidente Maduro en el Vaticano. Confirman reunión del presidente Santos con el Papa Francisco en el Vaticano. Timochenko asegura que la definición de un acuerdo de paz está cerca. Denuncian presiones para contratos de atención a niños en La Guajira. Cae la Yayita Digital, experta en fraude bancario. Alerta por apagón en la costa. Definidos los 30 nominados al Balón de Oro. Reinaldo Rueda, candidato a mejor entrenador. Por primera vez en meses, gobierno y oposición se encontraron en Venezuela. Lo hicieron gracias a la mediación del enviado especial del Papa Francisco, Monseñor Emil Paul. El prelado confirmó tras este primer acercamiento que la reunión plenaria entre ambos sectores, con el acompañamiento de la comunidad internacional, se cumplirá el próximo domingo 30 de octubre. El anuncio fue hecho por el propio Monseñor Emil Paul Sterik, el enviado especial del Vaticano al vecino país, quien además señaló que hoy se dio el primer acercamiento entre ambas partes. Hoy se ha iniciado el diálogo nacional durante un encuentro entre representantes del gobierno y de la oposición con el propósito de establecer las condiciones para convocar una reunión plenaria en la isla Margarita el día 30 de octubre de 2016. El presidente del país, Nicolás Maduro, quien se encuentra fuera del país por medio de su cuenta en Twitter, señaló: Celebro la instalación oficial en Caracas del Diálogo Nacional por la Paz y la Soberanía. Agradezco a los acompañantes internacionales. La oposición también se refirió a este diálogo. Diálogo tiene que significar para todos los venezolanos un instrumento, un espacio de lucha, sí, para construir un país mejor para todos. Con estas conversaciones, ambas partes intentarán buscar una salida a la crisis política que vive el país y que se ha profundizado luego que el pasado jueves el Consejo Nacional Electoral anunciara la suspensión indefinida de la recolección de las firmas para activar el referendo revocatorio contra el gobierno. Por ello, la oposición convocó para este miércoles a una nueva marcha en todo el país, la cual ha sido llamada la toma de Venezuela. Y paralelo a este anuncio en Venezuela, sorpresivamente el Papa Francisco recibió hoy al presidente venezolano Nicolás Maduro. El mandatario llegó junto con toda su delegación al Vaticano procedente de Arabia Saudita para sostener un encuentro privado con el pontífice en medio de la delicada situación política, social y económica que está atravesando Venezuela. Maduro en su cuenta de Twitter señaló que el encuentro estuvo marcado por la espiritualidad. Esta es la segunda ocasión durante su pontificado que el Papa se reúne con Nicolás Maduro. Bueno, y por su parte, el embajador de Colombia ante la Santa Sede, Guillermo León Escobar, confirmó que el presidente Juan Manuel Santos se va a reunir con el Papa Francisco. Esto será el próximo 16 de diciembre en el Vaticano. El embajador también señaló que si bien el sumo pontífice ha manifestado su intención de venir a Colombia en el año 2017, aún no se ha establecido la agenda de viajes del Papa para ese año. El encuentro del Papa con el presidente va a ser el día 16 de diciembre en Roma, en la ciudad del Vaticano, a las 10:30 de la mañana. Eso ya está confirmado. De otro lado, se conoció que la comunidad franciscana de Asís le otorgó al jefe de Estado el premio para Constructores de Paz 2016 por los esfuerzos en la búsqueda de ese objetivo para Colombia. Es un gran honor para mí ser el embajador de la paz de la comunidad franciscana y de la Iglesia Católica. El premio, conocido como la Lámpara de la Paz, es asimilado como el Nobel de Paz en la Iglesia Católica y lo recibirá el presidente el 17 de diciembre en la ciudad de Asís, Italia.
En otras noticias, desde La Habana, en Cuba, donde permanecen reunidos con delegados del gobierno, los jefes de la guerrilla de las FARC aseguraron que están cerca de lograr un acuerdo que reconozca las posiciones de quienes votaron no en el plebiscito. Después de 4 días de trabajo sin interrupciones en La Habana entre los negociadores del gobierno y las FARC, se conocen los primeros mensajes que indican que lo que el presidente Juan Manuel Santos definió en los últimos días como un nuevo acuerdo estaría cerca de concretarse. El jefe de las FARC, alias Timochenko, escribió: cerca de definir acuerdos recogiendo inquietudes de gente del común, abstencionistas del no y el sí determinante. Paz a la calle, no dilatar más. Sobre el mismo tema escribió también Pablo Catatumbo. Empieza una semana definitiva para la paz. Trabajaremos todos en torno a este objetivo superior. Colombia entera recibirá los beneficios. Se espera que antes de que finalice esta semana se conozca una respuesta de las FARC a las propuestas de los líderes del no llevadas por el gobierno a Cuba. Entre tanto, el fiscal general Néstor Humberto Martínez pidió que la rama judicial sea escuchada para darle seguridad jurídica al acuerdo de paz. También el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que es preocupante ya la incertidumbre de un poco más de 6.000 guerrilleros desmovilizados que están en zonas de concentración. El fiscal general dijo que ya es hora de que la justicia hable en medio de los acuerdos políticos. Para asegurar el buen suceso de la acción entre la jurisdicción especial, en donde no hay paradigmas y las discusiones que se están abordando hoy son todas bienvenidas. Dijo que hay premura en los acuerdos logrados en La Habana. Si vamos a seguirnos moviendo en un ambiente de incertidumbre legal, de precipitación, de improvisación, porque además hay textos que se controvierten unos a otros. Por su parte, el ministro de Defensa habló de la incertidumbre de los guerrilleros que están en proceso de desmovilización. Mi frustración es muy grande cuando veo en medio de estos riesgos que está corriendo la nación, de violencia, de en vez de dar un salto hacia el progreso, lo dé hacia el caos. Las declaraciones las hicieron en el marco del foro La Paz es Posible, realizado en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Esta tarde terminó en Bogotá la travesía de los 43 familiares víctimas del conflicto armado, entre ellos familiares de los diputados del Valle del Cauca, quienes caminaron por 2 semanas desde la ciudad de Cali hasta la capital del país para exigir un acuerdo ya entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. La travesía de 15 días de estas víctimas terminó aquí en la Plaza de Bolívar, donde se concentraron para pedir al presidente Santos que haga uso de todas sus facultades para destrabar el proceso de paz con las FARC, pero principalmente para pedirle a los del sí, a los del no, que se unan en torno a la paz. El pueblo no tiene por qué sufrir colores políticos. El pueblo tiene que, estos colores políticos tienen que pensar que ya la guerra no debe ser más, que debemos de pensar en el progreso, en el desarrollo, en la inversión para nuestros campesinos, para nuestras gentes. Estas víctimas buscarán también una reunión con el expresidente Uribe. En su gobierno sacrificamos a mi padre, en la búsqueda de la paz de este país, que nos permita no tener que sacrificar a mis hijas o que mis hijas tengan que sacrificar a su padre. Adelantarán actividades en Bogotá en pro de la paz hasta el próximo 17 de noviembre. El canciller de Ecuador, Guillem Long, informó hoy que ya está lista la hoja de ruta para las negociaciones entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN, en la cual existen algunos puntos específicos que se van a tratar durante 45 días. Ese es el tiempo que ellos estiman durará la primera mesa de conversaciones. Hasta ahora, y hasta el momento que estoy hablando, se nos ha ratificado por parte del Gobierno Nacional y por parte del ELN esa voluntad de instalar el día 27 formalmente la mesa de diálogo y de empezar desde la próxima semana ya estas reuniones entre ambas partes en la Casa Caixapamba. Así que, vuelvo a insistir, nosotros estamos ahí, sabemos que estas cosas son muy frágiles. A propósito del ELN, las autoridades en norte de Santander lograron la captura de alias Marihuano, cabecilla de la Comisión 18 de junio del Frente Efraín Pavón Pavón de esta organización guerrillera. Una llamada de la comunidad cansada de la extorsión y el accionar delictivo al que los tenía sometidos puso en alerta a las autoridades que montaron el sigiloso operativo que en las últimas horas, tras un corto combate, permitió la captura de este hombre, alias Marihuano, jefe del Frente 18 de junio del ELN, que operaba en Silos, norte de Santander, Santander y Arauca. Este tipo tenía a nuestros campesinos de la región cobrándoles extorsión, boleteo, intimidándolos con presencia armada. Junto al marihuano cayó otro hombre de nacionalidad venezolana, alias Cáscara,
quien resultó herido en el combate. Una camioneta del IMPEC fue atacada con ráfagas de fusil en la vía que de Villavicencio conduce al municipio de Granada cuando guardianes trasladaban a un interno a una cita médica. El ataque al vehículo del IMPEC con disparos de fusil se presentó en el kilómetro 45 en el puente sobre el río Madea, en la vía que une a Villavicencio con el municipio de Granada Meta. En el cual se movilizan 3 personas, 2 de ellos guardianes, un tercero un recluso que viene de Villavicencio de cumplir con una cita médica. Siendo las 2 de la tarde aproximadamente, pues son impactados con armas de fuego por sujetos que se movilizan en la camioneta blanca. El dragoneante del IMPEC, Julio Maestre, murió luego de ser trasladado al hospital de Granada, mientras su compañero y el interno, que también resultaron heridos, fueron trasladados al centros clínicos de Granada y Villavicencio, donde son atendidos a esta hora. Salieron heridos 2 funcionarios del instituto y el interno, con el infortunio de que uno de ellos hace unos momentos perdió la vida. Las autoridades tratan de establecer si el ataque era para liberar al preso o para asesinarlo. Las autoridades de tránsito investigan las causas de un accidente que dejó 7 personas muertas y 10 heridas en la vía que comunica los municipios de Obo y Gigante en el departamento del Huila. Una comisión experta en el esclarecimiento de accidentes de tránsito se encuentra investigando las causas del aparatoso accidente entre una aerovans y un furgón que dejó 7 personas muertas y 10 más heridas en la vía que comunica a los municipios de Obo y Gigante en el sitio conocido como Guasimilla, sur del Huila. Entre las hipótesis que manejan las autoridades se encuentra la imprudencia o un microsueño por parte del conductor del furgón, quien invadió uno de los carriles. Una invasión de carril por parte de uno de los conductores, al parecer por un microsueño que presenta esta persona. Pero pues eso lógicamente se aclarará y se establecerá bien ya con los resultados que los peritos nos entreguen. Entre los heridos más afectados por este accidente se encuentra una niña de 3 años quien presenta un trauma craneal y torácico, pero que según el parte médico la menor viene evolucionando satisfactoriamente. En este momento se encuentra en la unidad de cuidado intensivo pediátrica, tal vez la más afectada, está estable y en este momento se le están realizando los exámenes de extensión. Los heridos permanecen en el hospital de Neiva y en la clínica de fracturas. La directora del Bienestar Familiar, Cristina Plazas, denunció presiones por parte de la comunidad en La Guajira para mantener contratos con un operador que viene presentando graves fallas en la atención de los niños. Fundasistir es un operador del ICBF que debe proveer la alimentación, el cuidado y la recreación a los niños más pobres de La Guajira. Está contratado desde marzo de este año, pero esta es la situación de sus hogares. A esta fundación, que está dejando sin atención a 1.200 niños en condición de vulnerabilidad, se le acaba el contrato en octubre, pero el ICBF está recibiendo presiones. Hemos llegado a muchas comunidades en donde nos han recibido con machete, han amenazado a algunos funcionarios del ICBF diciendo que si no se contrata con X operador, que entonces no podemos prestarle servicio. La situación ya fue denunciada. Frente a un operador que durante el tiempo que operó con nosotros no cumplió y que además vulneró los derechos de los niños. Y el Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar 1.600 millones de pesos a una de las familias de los desaparecidos del Holocausto del Palacio de Justicia. Esta es una de las condenas más altas proferidas por estos hechos. Tomar lo juzgado ya por la Corte Interamericana en relación con lo ocurrido en la toma del Palacio, en donde recuerden que la Corte Interamericana dijo que había habido por parte de la fuerza pública colombiana y particularmente del Ejército de Colombia, había habido irregularidades en esa toma del Palacio y por esa razón se lo condena. Los delitos informáticos en el sector bancario están generando pérdidas anuales cercanas a los 225.000 millones de pesos. Así lo revela un informe de Asobancaria. Según Asobancaria, los delitos informáticos en Colombia en el sector bancario dejan al año cerca de 225.000 millones de pesos en pérdidas, tanto a clientes como a entidades financieras. Estamos hablando de casi 80 millones de dólares para una economía como la nuestra, sigue siendo una cifra importante. Aunque la cifra es preocupante, según las autoridades, las denuncias por este delito se han reducido un 31%. Pidiendo a las personas que por favor hagan las denuncias correspondientes, que pongan esto en conocimiento de las autoridades. Para Asobancaria es fundamental que los usuarios del sistema financiero sean precavidos en el momento de realizar transacciones en cajeros o a través de Internet.
La policía capturó en la ciudad de Bogotá a la llamada Yayita Informática, una mujer que, valiéndose de múltiples identidades, estafó a grandes empresas privadas en la capital. Junto a la Yayita Informática fue capturado su socio Beto por delitos informáticos cometidos al ingresar irregularmente a cuentas bancarias de empresas a las que le hurtaron en cheques de gerencia más de 1.600 millones de pesos. Entre las víctimas, que suman cerca de 16 empresas, se encuentran diferentes actividades comerciales que van desde la producción industrial, la prestación de servicios de salud, tecnología y demás. Los presuntos delincuentes seleccionaban en portales web ofertas laborales y vacantes sobre contaduría pública en el sector empresarial. Frente a las protestas de la comunidad, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la CAR, aclaró que la licencia entregada a la firma Cementos Tequendama para la explotación minera cerca de Suezca cuenta con todos los estudios técnicos y normas vigentes que la avalan. Para la CAR Cundinamarca, la licencia ambiental que se otorgó a Cementos Tequendama para la explotación minera a cielo abierto en Suezca cumple con toda la ley. 7 años demoró la corporación para evaluar la posibilidad de otorgar ese licenciamiento ambiental. La autoridad ambiental autorizó explotar solo 15 de las 160 hectáreas del título minero que tenía la empresa. La autoridad ambiental está en capacidad de revisar el alcance de la licencia, modificar el alcance, modular el alcance y, si es del caso, incluso suspender la licencia. Actualmente la actividad minera está suspendida por cuenta de una decisión de la alcaldía municipal. Y ante un posible apagón se encuentran los 7 departamentos de la costa caribe ante la ausencia de pagos por parte de Electricaribe. Son por lo menos 7.000 millones de pesos los que debe Electricaribe a las generadoras de energía. El plazo es el próximo 2 de noviembre para cancelarlos. De lo contrario, se suspenderá el servicio, aseguró el presidente de la Federación de Departamentos. Si Electricaribe no se pone al día con los generadores que le venden la energía, nos podemos ver abocados ya a unas decisiones mucho más drásticas que pueden llevar inicialmente a un racionamiento programado de 3 horas diarias que se podían prolongar a 6 horas. Las alarmas están prendidas en los 7 departamentos de la costa atlántica que reúnen a por lo menos 2.3 millones de habitantes. El mal manejo de esta empresa ahora nos enfrenta a que los generadores no le den la energía que ellos distribuyen a los hogares del Caribe. Una situación muy compleja, una situación muy grave. El gobierno analiza la situación para tomar medidas urgentes. El director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, alertó sobre más de 200 proyectos financiados con regalías que están hoy en estado crítico. En un 44% aumentó el estado crítico de los proyectos que se financian con recursos de regalías de acuerdo con la evaluación de Planeación Nacional. Ya son 208 las iniciativas que tienen problemas de ejecución, incumplimiento de contratos y retrasos en los cronogramas establecidos. Muchos de las deficiencias que tienen estos proyectos no solo mala ejecución, sino que estaban muy mal estructurados los proyectos. El gobierno, que mostró su preocupación por el tema, suspendió el giro de regalías a más de 45 proyectos. Los que aún no se presentan contratación se desaprobarán por parte de una comisión rectora. Suspensiones ya a proyectos específicos, ¿sí?, que por ejemplo, han incumplido un plan de mejora o tienen un peligro inminente. La costa caribe registra las mayores inconsistencias. Los procesos ya están en manos de la Fiscalía y la Contraloría General. La ministra de Trabajo, Clara López, anunció la reglamentación de la afiliación voluntaria a riesgos laborales. Las reglas están listas para que los trabajadores independientes que devenguen 1 o más salarios mínimos legales mensuales vigentes de manera voluntaria se afilien al Sistema General de Riesgos Laborales. Buscamos con ello que la formalización sea más fácil y que puedan, además, dentro de una política pública de protección, precaver a sus familias y a ellos mismos de esos riesgos tan complejos. De acuerdo con la ministra, la mitad de la fuerza laboral en Colombia no cotiza y se expone a grandes riesgos laborales. Que cubre 387 ocupaciones que van desde odontólogos hasta trabajadores informales. En el país hay más de 9.936.000 trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y se espera que con este decreto se incrementen. El precio del dólar inició la semana con una leve caída de 14 pesos. Indicadores económicos de la jornada en CMI.
La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 2.929 pesos con 83 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.760 pesos y la venden en 2.790 pesos. Un euro cuesta 3.195 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 57 centavos. El azúcar se transó en 23,16 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $50 con 49 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.340 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,28% a 1.359 puntos. La empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la acción que más subió con una valorización de 1,89% a 593 pesos. La acción de Valorem fue la que más cayó con una pérdida de 4,89% a 428 pesos. Estamos listos ya para CMI en línea con Paula Viloria. ¿Sabía usted que el cibercrimen le cuesta al mundo alrededor de 575.000 millones de dólares cada año? Hoy en CMI en línea les traemos varios consejos que usted puede seguir para evitar ser víctima de los piratas informáticos. En primer lugar, asegure siempre sus cuentas en todos los sitios web con contraseñas fuertes. Los expertos recomiendan que utilice una frase que pueda recordar sin necesidad de anotarla y que combine mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. De la misma forma, aseguran que no se debe utilizar información personal, como nombres de sus hijos o de su pareja, ni fechas de nacimiento en las contraseñas. Asimismo, se recomienda emplear una clave distinta para cada cuenta en línea. Sobre sus preguntas de seguridad, es importante que utilice preguntas a las cuales solo usted pueda responder y cuya respuesta no se encuentre fácilmente en línea. Por último, tenga cuidado con los mensajes de premios, pues muchos de ellos incluyen vínculos a páginas de internet que pueden llenar de virus su equipo, hacerlo más lento de lo normal e incluso robarle su información personal. Básicamente, la recomendación es que sea precavido. No haga en el mundo cibernético lo que no haría en el mundo real y dude de cualquier mensaje o contenido sospechoso. ¡Feliz noche! Nos vamos, gracias por estar con nosotros. A las 8:30 hay más información, la información internacional. Hoy hay clave, Santi. Hablamos de Venezuela, la crisis política que le da la vuelta al mundo. Y a las 9:30 la edición central de CMI. Chao.